Pues acaba de comenzar la rueda de prensa de Albert Rivera tras la reunión de la ejecutiva de su partido, un encuentro con la prensa que tiene lugar horas antes de que Albert Rivera viaje a Caracas para intervenir mañana ante el Parlamento venezolano. Cataluña, ni al himno de Andalucía, ni ningún himno. No me imagino tampoco a la señora Colau y al señor Puigdemont diciendo que abuchear al himno de Cataluña es libertad de expresión. Por tanto, vamos a ser un poco coherentes y respetuosos y que los políticos no echen más leña al fuego, sino que tranquilicen los ánimos. Así que yo pido en ese sentido que los partidos políticos colaboremos para que en futuras ocasiones no se produzcan las situaciones que tuvimos ayer, donde había, pues, evidentemente, miles de personas abucheando a un himno que representa a millones de españoles. Igual, insisto, que lo defendería si mañana alguien organizara un abucheo al himno de Cataluña, al himno de Andalucía, cualquier otro himno autonómico o el himno nacional de cualquier otro país. Me parece que la convivencia se garantiza con respeto y, por tanto, tenemos que ser mucho más respetuosos, tener mucha más educación y en lo que podamos ayudar desde Ciudadanos, en lo que podamos pactar con otros partidos, líderes políticos, instituciones, me parece que deberíamos hacerlo para que no sea noticia lo que no debería ser noticia, que es en este caso un abucheo a un himno que representa a millones de españoles oficialmente. Dicho eso, por tanto, estamos abiertos a este debate, a que no se vuelva a producir, porque ya tenemos varios ejemplos y no ayuda ni colabora a la tranquilidad, a la convivencia y, desde luego, al respeto. Yo creo que es todo lo contrario, lo que puede hacer es encender ánimos y, desde luego, en un campo de fútbol hay que ir con mucho cuidado porque hay mucha tensión, lógicamente, es un partido de fútbol y no es un parlamento. Así que me gustaría que los campos de fútbol volvieran a ser campos de fútbol y no parlamentos ni lugares donde ofender a los rivales o ofender a otras personas, ¿no? Incluso ofender a parte de una afición, porque tampoco hay unanimidad respecto a las posiciones, ¿no? Lo vimos ayer también en el estadio del Vicente Calderón, donde estuve presente yo también en esa final de Copa. Y respecto al viaje a Venezuela, para acabar, antes de darles el turno de palabras, bueno, en primer lugar quería confirmarles pues, la agenda principal que tenemos en estas 48 horas intensas en Caracas. Nos va a recibir Lilian Tintori en el aeropuerto de Caracas. Vamos a tener una reunión, también una cena con la familia de Leopoldo López en la noche, la llegada de esta misma noche. Mañana tendremos una intervención y una visita también a la Asamblea Nacional. Nos reciben desde la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y también desde la Comisión de Exteriores, que es quien organiza la jornada sobre derechos humanos y democracia, en la que tendré el placer de intervenir. Y también hemos cerrado también reunión, todavía estamos confirmando la hora de esa reunión, esas 48 horas, con quien lidera o ha liderado en los últimos años, ¿no? la Mesa de la Unidad, que es Enrique Capriles, y por tanto nos vamos a ver también con él. También vamos a intentar, en esa agenda apretada, poder vernos con españoles en Venezuela. Vamos a intentar buscar hueco para poder ir a algunos barrios donde viven la mayoría de españoles allí en Caracas, y vamos a tener contacto con ellos también para que nos cuenten su situación allí. Y finalmente el miércoles pues tendremos una jornada, un acto organizado por las familias, todos los familiares de los presos políticos en Venezuela, que son 91, y también víctimas de la represión. El miércoles. Ya les avanzo también que el objetivo para nosotros básico en este viaje en el que nos piden ayuda es intentar ayudar. No se puede negar la ayuda a quien nos pide ayuda. Y por tanto nos han pedido ayuda los compatriotas venezolanos, la oposición venezolana, y allí vamos a estar para ayudarles. Nos han invitado a una jornada en la Asamblea Nacional y allí estaremos, y vamos también a escuchar lo que está pasando, porque nos consta que hay una crisis humanitaria tremenda y lo vamos a vivir en nuestras propias experiencias y nuestros propios ojos lo van a ver, y lógicamente hay que ayudar también humanitariamente a Venezuela. Así que no solo es un problema ya político el de Venezuela, es un problema también de subsistencia, es un problema humanitario, es un problema de alimentos, es un problema de medicinas. Y a mí me gustaría que España pudiera colaborar no solo en solucionar o echar un cable en una posible solución a la situación política en Venezuela, sino también a una solución humanitaria, porque, insisto, cuando en un país rico faltan medicamentos, falta comida y, desde luego, falta libertad, pues tenemos que echar un cable, y cuando piden ayuda siempre es útil ayudar. Por otro lado, también les confirmo que ayer mismo el ministro Margallo, el sábado, me convocó a una reunión con el señor Zapatero. El ministro de Asuntos Exteriores me convocó, después de otra reunión que tuvimos el miércoles, para reunirnos con el expresidente Zapatero, y yo acepté esa invitación del señor Margallo, del Gobierno de España, y me reuní con el Gobierno, con el señor Margallo y con el señor Zapatero. Escuché, por supuesto, lo que está llevando a cabo el señor Zapatero, ese
esas reuniones que ha tenido recientemente en Venezuela. Escuché también al señor Margallo, que ya habíamos tenido ocasión de reunirnos el miércoles, creo, para preparar este viaje. Yo solo puedo agradecer la labor y el trabajo y la ayuda que ha prestado el Ministerio en este caso, y también agradecer las explicaciones que dio ayer el presidente Zapatero. También he hablado telefónicamente en varias ocasiones con el expresidente González, he estado hablando estos días, para pedirle también opinión, consejo respecto a ese viaje a Venezuela, y como ustedes saben, pues el señor González es un referente también para la oposición venezolana y también está ayudando a desencallar, a intentar dar solución política y democrática a lo que hoy es un bloqueo institucional, a lo que hoy es un país donde faltan alimentos, faltan medicinas y falta libertad. Por tanto, he escuchado a los dos expresidentes que han querido hablar conmigo, he escuchado al Gobierno de España y, por supuesto, me he puesto a disposición de ellos, simplemente para que todo lo que hagamos en Venezuela sea útil para España, para Venezuela, y creo sinceramente que los principales partidos políticos en España, salvo Podemos por motivos obvios, porque evidentemente no quiere cambiar la situación, sino que defiende ese modelo político y económico, pero los otros partidos, la mayoría, los que votamos juntos en el Congreso, el 75% de la Cámara, sí que es verdad que estamos de acuerdo en que es inminente la necesidad de una solución a una situación humanitaria y política ahora mismo insostenible. Así que vamos a intentar poner nuestro granito de arena, coordinados, y después de hablar también con el Ministerio, con el Gobierno de España, con el expresidente González y con el expresidente Zapatero. Y nada más, si tienen preguntas de actualidad o de cualquier asunto, estaré encantado de responderles. Buenos días, señor Rivera. Soy Marcelo Moncayo, corresponsal de NTN 24. Usted llega a Venezuela con muchísima expectativa y muy buenos deseos, cosa que lo felicito por la experiencia que tiene nuestro canal en Venezuela, que hemos sido expulsados de ahí. Pero llega en un momento de una convulsión social muy fuerte, en la que la gente, la mayoría de la ciudadanía, está pidiendo la aprobación de un referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. Mi pregunta es, ¿usted cree que ese referéndum revocatorio podría ser el inicio de una solución para Venezuela? Y segundo, ¿cuál sería su plan B en caso de no poder entrar a Venezuela? ¿Qué otro plan tiene? Porque obviamente la oposición, que es la mayoría de la Asamblea, se quedaría muy frustrada de no poder recibirlo y que usted colabore en todo lo que está deseando hacer. Bueno, en primer lugar, yo creo que el revocatorio, para los compañeros también de la prensa nacional seguro que lo conocen, es un mecanismo constitucional que es excepcional, que es revocar un mandato de un presidente que en este caso es constitucional y por tanto es la única vía de escape que le queda a la oposición venezolana, que es mayoría social, para intentar provocar en definitiva un cambio democrático, legítimo desde la Constitución. Yo defiendo que el único marco de diálogo posible entre el gobierno actual de Venezuela y la oposición, el único marco es el respeto a la Constitución y a las normas que se han dotado los venezolanos y, por supuesto, al respeto a los derechos humanos y que no hayan presos políticos. Si no hay presos políticos, si no los hubiera, porque los hay, si hubiera un respeto a la Constitución y a sus mecanismos democráticos establecidos por los propios venezolanos, habría marco de diálogo. Si no hay respeto a los derechos humanos, por tanto hay presos políticos, y no hay respeto ni a las propias normas constitucionales de las que se han dotado los venezolanos, es imposible que pueda haber un diálogo sensato, un diálogo sincero entre el gobierno actual y la mayoría, que es la oposición. Por tanto, a mí me parece que ese revocatorio, siendo un mecanismo excepcional, es la única vía de escape que hoy, por lo que me cuenta, ayer hablé con Lilian también anoche, lo que me cuenta la oposición venezolana, es la única vía de escape que le queda hoy, porque es evidente que el gobierno de Maduro no está dispuesto de momento a rectificar, ni a dialogar, ni a reconocer que en Venezuela hay falta de alimentos, de medicinas y de libertad. Por tanto, en primer lugar, dejar claro que ese mecanismo me parece legítimo, me parece sensato utilizarlo y espero que lo puedan hacer, como pide también Capriles, que creo que el miércoles se movilizan también para pedir ese revocatorio. En segundo lugar, no tengo plan B, porque voy a intentar entrar en un país, siendo una persona, un ciudadano español, y intentando entrar en un país donde ya han entrado otras personas y donde lo único que voy a hacer es ir de invitado a la máxima institución del Estado, que es la Asamblea Nacional Venezolana. Por tanto, creo que hacer política, creo que hablar, tomar la palabra en una asamblea, nunca es una amenaza para ningún país en este caso, ¿no? Por tanto, en ese sentido, confío en que eso sea así, confío en poder hacer nuestro trabajo, confío en poder ayudar y escuchar al pueblo venezolano y a sus representantes. Quiero, sinceramente, en nombre de Ciudadanos, también escuchar y trasladarle nuestro apoyo a la oposición venezolana. También les digo que tengo intención de trasladarle a la Junta Directiva de la Asamblea
mi puesta a disposición si el Gobierno quisiera reunirse con nosotros. No tengo ningún problema si eso es así. Si hubiera disposición, estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a contarle lo que pensamos y estoy dispuesto a contarle lo que muchos españoles piensan sobre una situación que preocupa y que nos duele también en España. Sí, buenos días. El País publica hoy que el presidente Rajoy se ha comprometido con Bruselas a ejecutar más recortes en el caso de que gane las elecciones y que los guarda para la segunda mitad del año. ¿Cómo valora saber que se ha comprometido a eso cuando en campaña está diciendo que no es necesario hacer más ajustes? Bueno, tenemos aquí dos problemas, ¿no? Uno, que el señor Rajoy no se puede comprometer a hacer unos recortes cuando los españoles tienen que ir a votar a las urnas. Por tanto, todavía no sabe el señor Rajoy si va a ser o no presidente, si va a gobernar y en qué condiciones y con qué partidos y con qué mayorías. Por tanto, yo creo que hay que ser muy prudentes. Yo propongo, y de hecho ya lo hicimos el otro día, hace unos meses, que los principales partidos que estamos en precampaña y que competimos para poder gobernar España, lleguemos a un acuerdo que gobierne quien gobierne, nos comprometamos primero a cumplir con Europa, pero segundo también a negociar esa flexibilización del déficit que nos permita una salida más laxa a ese agujero que ha dejado el Gobierno de entre 10 y 13.000 millones. Por tanto, lo primero es prudencia y no aventurarse, como parece que hace el señor Rajoy, diciendo que él va a hacer no sé qué o no sé cuántos, cuando todavía ni siquiera sabemos quién va a ser el próximo Gobierno de España. Segundo, respecto al déficit, nuestro compromiso es claro. De hecho, arrancamos ese compromiso al PP y al PSOE. Al PSOE, pues es verdad que lo había defendido antes, pero el PP no lo había defendido, que era flexibilizar el déficit a 2 años para poder hacer un ajuste mucho más laxo, mucho más tranquilo, que permita no hacer recortes y no subir más los impuestos. Nosotros estamos elaborando una memoria económica en nuestro programa electoral que ya tiene en cuenta ese agujero que ha dejado el Partido Popular de casi 13.000 millones y lo vamos a hacer y lo vamos a demostrar con números, que lo vamos a hacer sin machacar con más impuestos ni a más recortes en los servicios públicos básicos, ¿no? En la sanidad o la educación. Creo que España tiene margen para cumplir el primer año esos 7.000, 8.000 millones de ajuste y para hacerlo en el segundo año, si somos capaces de reformar la Administración, de suprimir duplicidades, si somos capaces de perseguir el fraude fiscal. Nosotros vamos a demostrar en nuestra memoria económica que sin hacer esos recortes que propone Rajoy podemos ajustar un presupuesto en 2 años. Por tanto, el modelo de Rajoy y el nuestro en eso es distinto. Nosotros no creemos que se pueda meter más mano ya, más tijeras en la sanidad o en la educación. No creemos que se pueda meter más mano en la subida de presión fiscal y de impuestos a los españoles. Sí creemos que se le puede meter más mano a la burbuja política, a las duplicidades y a la persecución del fraude fiscal, que ha sido uno de los grandes fracasos de este Gobierno. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Al hilo de sus palabras, volviendo al viaje a Venezuela, ha dicho que ha hablado con los 2 expresidentes del Gobierno que han querido hablar con usted. No sé si el señor Aznar no ha querido hacerlo o simplemente era un comentario, en fin, que no tenía más relevancia. Y luego ha dicho usted que el presidente González es un referente para la oposición venezolana. Bueno, parece deducirse de las palabras que el presidente Zapatero no lo es y no sé si usted entiende que que los disidentes a Nicolás Maduro no entiendan del todo su reunión poco antes de viajar a Caracas con el presidente Zapatero. Gracias. Bueno, en primer lugar, les recuerdo que no es una reunión convocada por Ciudadanos. El Gobierno de España me convoca, el Gobierno del señor Rajoy me convoca a una reunión antes de ir a Venezuela con el señor Zapatero y yo acepto escuchar en esa reunión. Y es lo mínimo. A mí, si me llama el ministro de mi país para reunirme, me reúno una y las veces que haga falta. Y si me llama un expresidente para reunirme y para contarme algo, me reúno también con él. Creo que es mi obligación como cargo público y también como ciudadano de este país. Ahora bien, una cosa es que uno se reúna y escuche y otra cosa es que cada uno tenga pues, su visión de cómo funcionan o cómo deben ir las cosas en Venezuela. Respecto al señor González, pues es verdad que hemos hablado en algunas ocasiones sobre esta situación en estos últimos días. Y también creo, no quería dividir quién es o no referente, pero es evidente, lo decía porque no solo el señor Zapatero ha estado también en Venezuela, sino el señor González, como ustedes saben, pues también ha ido a defender, literalmente, a intentar defender a los presos políticos y a proponer soluciones efectivas allí. Yo no quiero hacer una polémica de si tiene más o menos razón el señor Zapatero o el señor González o lo que diga el Gobierno. Creo que en esto tenemos que estar unidos. Y unidos es entender que la situación es insostenible, que España no puede mirar hacia otro lado y que todos los que queremos, ya he dicho que Podemos no quiere, pero todos los que queremos una solución para lo que está pasando en Venezuela tenemos que ir de la mano. A partir de ahí entenderán que no es mi intención hacer polémicas, entiendo la pregunta, pero no buscaba con esa palabra, con esa
explicación, ninguna cosa implícita, sino simplemente es que, igual que Zapatero ha estado ahí, también González ha sido y está permanentemente en contacto, me consta, con la oposición venezolana y el Gobierno también, por tanto ahí no hay discrepancia. Sí, me gustaría conocer su valoración sobre la anunciada dimisión de varios miembros de la organización en A Coruña, por lo que ellos dicen imposición del cabeza de lista. Bueno, lo he comentado varias veces y lo voy a repetir, no tengo ningún problema. El Comité Electoral toma una decisión, en este caso en A Coruña, lo ratificó la Ejecutiva Nacional, que es el órgano que propone las listas, y lo ratificó, porque así lo quisimos, el órgano que representa a los afiliados, que es el Consejo General. Por tanto, no tengo mucho más que aportar que lo que ya he dicho en varias ocasiones. Total respeto a las palabras de cualquier compañero de mi partido, igual que pido también respeto para el 90% de afiliados representados en ese Consejo General o para la Ejecutiva escogida en un Congreso legítimo, ¿no? Es simplemente pues una disparidad en el criterio que es evidente, que afecta a una persona. Yo lo respeto, pero también respeto profundamente a los órganos democráticos de nuestro partido y ya no tengo mucho más que aportar. Muy bien, pues ¿hay alguna pregunta más? Sí, señor Rivera, aquí. En referencia a las conversaciones con los expresidentes González y Zapatero, me gustaría saber si hablaron de algo más aparte de Venezuela, si aprovecharon la ocasión para hablar de la situación política española y, bueno, si nos puede contar algún detalle más de esas conversaciones, si ambos expresidentes le trasladó su apoyo a su viaje a Venezuela o cualquier otro detalle más. Gracias. Pues mire, no hablamos solo de eso. De hecho, la convocatoria de Margallo era para hablar. Evidentemente el ministro de Asuntos Exteriores nos llama para eso y era para escuchar a Zapatero, que acaba de llegar de Venezuela esta semana. Y me pareció interesante escuchar pues, a alguien que había estado allí y que había estado reunido con la oposición y también es verdad que con el Gobierno. Y lo mismo con el señor González. Creo que yo siempre lo he dicho, me habrán escuchado ustedes decir, son expresidentes de mi país, no son de mi partido, pero son de mi país y por tanto les escucho con interés y además creo que es bueno cuando uno va a un viaje de esta naturaleza, que es verdad que vas en nombre de un partido, pero también al final no dejas de ser presidente de un grupo parlamentario en España, pues es bueno escuchar, ¿no? Así que yo, para escuchar y aprender y intentar comprender lo que allí pasa, si me llaman una vez una y si me llaman 10, 10, o sea que en ese no va a haber problema. Así que lo que no voy a desvelar mucho más de lo que le he dicho, es evidente que el contenido era en torno a lo que está pasando, a la complejidad del momento, a la situación en la oposición, a la situación económica y social que vive Venezuela, que insisto, por lo que nos cuentan, pues es evidente que es muy dolorosa y muy difícil, no hay que perder de vista esa parte humanitaria. Y lo que decía antes, si nos piden ayuda, pues hay que intentar ayudar. Y en eso, que lo haga el presidente Zapatero, el presidente González, que lo haga alguien de Ciudadanos o alguien del Gobierno de España, creo que toda esa ayuda siempre será bienvenida y creo sinceramente que los venezolanos nos agradecerán también que eso sea así. No olvidemos también, para acabar, que hay más de 200.000 españoles registrados en Venezuela, hay gente trabajando allí, hay empresas españolas y también hay que pensar, ya no solo, por supuesto, en el pueblo venezolano, sino también en escuchar y atender a nuestros compatriotas allí. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias y buenos días. Albert Rivera, tras la reunión de la ejecutiva de su partido, da cuenta de su viaje de 48 horas a Venezuela, donde va a mantener un encuentro con la familia de Leopoldo López, también con Enrique Capriles y con los españoles que viven en el país. Albert Rivera, que intervendrá en la Asamblea Nacional de Venezuela, ha preparado este viaje contando, como hemos escuchado, con los expresidentes socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que ya han estado allí para defender la democracia en ese país, en Venezuela.